Esta autorización ¿Qué comprende pasa, mi la prieta? difusión y comunicación pública del material obtenido durante el evento sin ánimo de lucro, sin exigencia de compensación económica y por el tiempo permitido por la ley. La CLAR actuará como responsable del tratamiento garantizando la confidencialidad y el respeto de los derechos. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos a conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de la información cuando sea procedente. Para más información, puede consultar la política de tratamiento de datos en los canales oficiales de la CLAR. Buenas tardes. Buenas tardes, acá de Reconquista Santa Fe, la hermana Irma. Bueno, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes. Soy Adelina de Panamá. Adelina, A ver si Joana nos silencia, por favor. Ahora Buenas sí. tardes, Candy. Bueno, muy buenas tardes, hermanos, hermanas religiosos, religiosas, laicos, formadores y todos los que se conectan hoy a este espacio virtual. Reciban nuestra fraterna y sororal bienvenida desde la presidencia de la CLAR a este webinar sobre la cultura vocacional y familia carismática. Los religiosos, las religiosas y laicos hemos sido llamados por el Señor a vivir y a compartir un mismo carisma, una misma espiritualidad, recibidos como don para la Iglesia. No son dos caminos separados, son un solo cuerpo con distintas vocaciones. Las religiosas consagramos nuestra vida, o los religiosos consagramos nuestra vida totalmente al Señor desde la vida comunitaria. Los laicos lo hacen desde el matrimonio, desde la vida de solteros, desde su profesión, desde su familia. Pero todos bebemos de la misma fuente, el espíritu del fundador o de la fundadora. Todos compartimos la misma intuición fundacional. Aunque los campos de apostolado sean distintos, todos caminamos hacia la misma meta, anunciar el evangelio y servir a la iglesia como el fundador o la fundadora soñó. Somos familia, nos formamos juntos, oramos juntos, discernimos juntos. El laico no es un colaborador externo, es parte viva del carisma. Las religiosas, los religiosos, somos los hermanos mayores que acompañamos. Por eso el tema de este webinar es tan hermoso: cultura vocacional y familia carismática. Porque las vocaciones nacen y crecen mejor cuando toda la familia las cuida, no solo la comunidad religiosa. Qué bueno compartir esta tarde cómo cultivar en nuestras congregaciones, en nuestras familias, en nuestros ambientes, una verdadera cultura vocacional desde un mismo carisma. Una cultura que nace de la escucha, del testimonio y del amor apasionado del Señor. Que nuestros fundadores, nuestras fundadoras, intercedan por nosotros en esta tarde para que este encuentro sea fecundo, nos una cada vez más como familia carismática y nos haga más dóciles al llamado de Dios. Que el Espíritu ilumine a quienes van a moderar en esta tarde, a los que nos van a compartir sus experiencias y a cada uno de los participantes. Una gratitud muy grande a las dos comisiones, Cultura Vocacional y Familia Carismática, quienes prepararon con tanto cariño este webinar. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos nuestro webinar. En nuestras reflexiones previas, hemos visto que el carisma se hace vida en personas concretas, es decir, el carisma se hace vocación.
el don se hace llamada y la persona responde con un proyecto que abarca toda la existencia. Tanto en la Comisión de Cultura Vocacional como en la Comisión de Familias Carismáticas, hemos visto de cerca que el carisma genera vocaciones y que el motor de la familia carismática en todos sus niveles es ese diálogo entre carisma y vocación, entre don y llamada. El punto de referencia para plantear la vocación cristiana, incluida la laical, es siempre la misión. ¿A qué me siento llamada o llamado? ¿Qué papel tengo yo en la misión de la Iglesia en cuanto creyente laico o laica? Lo que he recibido en el bautismo y en la confirmación, ¿qué reclama de mí? En ese diálogo entre carisma y vocación se fragua tanto la respuesta personal que suscita la integración de la persona a una familia carismática concreta, como el proyecto con el que la familia carismática entera se compromete en la misión que le propone el Espíritu y le encomienda a la Iglesia. En esta webinar reflexionaremos juntas y juntos, con diferentes testimonios y participaciones, sobre cómo las familias carismáticas desarrollan la cultura vocacional. Y para comenzar con un momento de oración, cedo la palabra a nuestro compañero Tarcisio Gaitán, de la familia carismática pasionista. Buenas tardes, queridas y queridos hermanos. Nosotros siempre estamos en la presencia de Dios y el Espíritu de Dios siempre guía nuestra existencia. Pero cuando hacemos nuestros momentos de oración, tomamos conciencia de estar actuando guiados por Él. Por eso los invito a que estos minutos nos pongamos en la presencia del Señor, Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dejémonos iluminar por la palabra de Dios. Dejémonos iluminar por la experiencia que ella nos transmite. Vamos a leer este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Otra diapositiva, Lady. Gracias. No, el texto, no, eso ahí, gracias. Está tomado del capítulo 13, como ustedes pueden ver, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Les pido disculpas, tiene razón. No, escuchemos antes una canción, sí. Escuchemos antes una canción para entrar en sintonía. Sí, la canción, Lady. Quiero aprender a ser luz, quiero aprender a ser sal, que mi presencia callada ilumine colores y afines sabores de vida y de paz. Quiero aprender a ser luz, quiero aprender a ser sal, que mi presencia callada ilumine colores y afines sabores de vida y de paz. Luz para iluminar caminos, sal para despertar sentidos, luz y sal, sal y luz, luz para ver con claridad, sal para saber y saborear. Quiero aprender a ser luz, quiero aprender a ser sal, que mi presencia callada ilumine colores y afines sabores de vida y de paz. Quiero aprender a ser luz, quiero aprender a ser sal, que mi presencia callada ilumine colores y afines sabores de vida y de paz. Luz para iluminar caminos, sal
presencia callada ilumine colores y afines sabores de vida y de paz. Quiero aprender a ser luz, quiero aprender a ser sal, que mi presencia callada ilumine colores y afines sabores de vida y de paz. Somos del mundo luz y sal. Gracias, Lady. Vamos entonces ahora sí a dejarnos llenar de la palabra de Dios. Está tomada, como les había anunciado, de Hechos 13, 1 al 4, y ustedes tienen el texto ante sus ojos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el de Cirene, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron con esta misión del Espíritu Santo. Bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Palabra de Dios. Una herencia muy rica que tiene la espiritualidad cristiana y en concreto nuestras experiencias de oración, es lo que en la tradición espiritual, particularmente ignaciana, pero después ya de toda la iglesia, se llama la composición del lugar. La composición del lugar no consiste en una sensiblería espiritual, sino en meternos en el texto con todo el corazón, con todo el cuerpo, y en tratar como de ver, hoy en día diríamos, como hacer el primer paso de la lección divina. Entonces quiero que nos fijemos en el texto que teníamos en estos tres punticos. El texto comienza y habla de la iglesia de Antioquía. La palabra eclesia, iglesia, no corresponde exactamente a una institución, sino más bien es la expresión de una comunidad pequeña y muy viva, una comunidad creyente en el Señor Jesús, que en el siglo primero se reunía muchas veces corriendo riesgos, muchas veces de forma casi clandestina, pero se reunían sobre todo animados por el Espíritu y animadas por el Espíritu de Dios. Donde decimos iglesia, hay que decir comunidad, y en concreto hay que decir familia amplia, clan, grupo de amigos, comunidad creyente. Después se hizo famosa la expresión Domus Ecclesiae, una casa que se fue convirtiendo en iglesia, pero fundamentalmente eran relaciones personales. Lo que los regía eran las relaciones personales, cálidas como en una familia. ¿Mm? Luego, en esa comunidad hay personas concretas, no hay personas anónimas, sino seres con nombres propios, con historias, con características personales, con relaciones también personales. Y entonces mencionan a Bernabé, Simeón, Lucio, Manahén y Saulo. Y tal vez ustedes se dieron cuenta que esos hermanos que mencionan ahí no tienen ningún distintivo, son miembros de la comunidad, como invitando a las comunidades, a las familias carismáticas, a que nuestras relaciones fraternas sean relaciones también horizontales, sean relaciones marcadas por el acontecimiento del Espíritu, que en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de estar juntas y juntos, brille la fuerza de la fraternidad antes que otros valores o que otras características u otras actitudes. ¿Mm? Pero entre esas cinco personas que mencionan se destacan Bernabé y Saulo porque van a ser enviados por la comunidad a evangelizar, eh, a anunciar la misión, pues, ¿no?
Bernabé es el primero, no es Saulo. Saulo sabemos que después su nombre se va a volver griego. Saulo es un nombre de marcado acento semita. Entonces después ya va a helenizar su nombre bajo el nombre que lo conocemos de Pablo. Pero quien va a estar en primera fila va a ser Bernabé, inicialmente Bernabé. Es muy importante porque nos ayuda a relativizar la importancia de Saulo, que pensamos que era el gran apóstol. Sin duda fue un gran apóstol, pero no fue el único, ni fue él, sino fue uno más, ¿no? Eh, y es interesante que van los dos porque la fraternidad hace parte de la misión. Y esto que digo, lo digo pues pensando en nuestras familias carismáticas, no en el texto ni en elementos exegéticos. Y finalmente, es muy interesante que en esa comunidad se mencionan tres servicios, o si ustedes quieren, tres ministerios. Los profetas, que eran los que anunciaban la palabra de Dios, pudiéramos decir el primer anuncio, los maestros, que eran quienes consolidaban la fe de la comunidad, y los misioneros, que eran los enviados a ir a otros lugares a llevar el evangelio. En este texto que acabamos de leer hay un pequeño faltante y hay que visualizarlo porque es un faltante real, ¿no? Y es que todos los mencionados por nombre propio son varones y todos los ministerios están en masculino, en singular, maestros, misioneros, los profetas, pero en las primeras comunidades no era así. En las anteriores actividades de nuestra comisión estuvimos trabajando parejas misioneras y nos dimos cuenta cómo los matrimonios y las parejas hacían parte fundamental, si usted quiere, ministerial de las primitivas iglesias, mujeres, hombres y parejas. Pero un pasito más, Lady, por favor. Pero en esta comunidad lo que nos interesa en este momento destacar es cómo el espíritu acontece en la comunidad. Y el espíritu acontece cuando en la comunidad hay diversidad de carismas y ministerios. La uniformidad no es signo de la presencia del espíritu. La uniformidad es signo de, de ausencia, más bien del espíritu. El espíritu hace florecer la pluralidad de servicios, de carismas, de ministerios. Y todos esos carismas y ministerios tienen dos funciones. Por una parte, enriquecen a la comunidad, como esa ilustración que estamos viendo, enriquecen a la comunidad, una comunidad como ustedes ven plural por sus proveniencias étnicas, sociales, culturales, religiosas, etcétera. Entonces la diversidad de carismas enriquece a la misma comunidad, la diversidad de carismas colabora en la unidad de la comunidad, pero al mismo tiempo está totalmente enfocada es para la misión. Los carismas no son para el engrandecimiento personal, sino para el servicio y para la unidad. Una más, Lady, por favor. Vamos entonces a pedirle al Espíritu de Dios que siga llenando nuestras familias carismáticas con su presencia. Voy a hacer estas 4 peticiones. Los invito a que digamos esa respuesta, que venga sobre nosotros tu Espíritu, Señor, para que nuestras familias, carismáticas estén llenas de ti, y sepamos ser sal que dé sabor al mundo que creaste y luz para iluminar la sociedad. Que venga Venga sobre sobre nosotros tu Espíritu, Espíritu, Señor. Señor. Para que el don que nos diste en nuestras fundadoras y fundadores nos haga fieles y creativos seguidores de tu Hijo. Que Venga sobre nosotros tu Espíritu, Señor. Que venga sobre
para que sepamos impregnar el buen olor del Evangelio allí donde los más pobres son marginados y pisoteados. Que Que venga venga sobre nosotros tu Espíritu, Señor. Para que en nuestras familias carismáticas florezca el espíritu sinodal y seamos semillas de renovación en la iglesia. Que Que venga venga sobre nosotros tu Espíritu, Señor. La otra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Delfo, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes o buenas noches, según en donde estemos, en la latitud en la que estemos. Primero me presento. Yo soy la hermana Delfina. Muchas gracias. Soy religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Soy argentina y ahora vivo en Santiago del Estero, que es una provincia del norte de nuestro país. Y estoy acá, hago parte de la Comisión de Cultura Vocacional de la CLAR. Así que, bueno, estoy acá en nombre de la Comisión de Cultura Vocacional, que hay algún otro miembro por ahí, pero bueno, como enlace entre las dos comisiones y también entre los invitados que trajimos para este webinar. Bueno, les pongo un poco un margen, ¿no? También de dónde estoy, qué hago yo, para ver de dónde voy a hablar. Después de la presentación de Tacho, que es un biblista excelente, bueno, yo hablo más desde la calle, ¿no? Desde la universidad de la práctica. Así que, bueno, perdonen, viene más testimonial, ¿no? Y con algunas como intuiciones que se fueron haciendo certeza con el tiempo, como parte de la comisión, ¿no? Bueno, yo ahora vivo en el interior, pero viví en distintas zonas, ¿no? En Buenos Aires, mucho tiempo, en la capital, y también en Gran Buenos Aires, en distintos cordones de lo que es alrededor de la ciudad, en colegios y también en zonas marginales, y también viví en centros de espiritualidad en distintos lugares. Viví en Cuba 5 años y viví también en Bolivia. Y en todo este tiempo en la congregación he hecho distintas cosas, pero normalmente siempre estuve vinculada a grupos juveniles, a veces con dedicación exclusiva a la pastoral juvenil y otras veces, como ahora, con una dedicación parcial. Así que, bueno, yo soy joven todavía, o me creo joven, pero hace mucho tiempo que trabajo con jóvenes. Y desde la cultura vocacional, desde la CLAR, desde también mi experiencia en este trabajo, que es la vida misma, es la misión misma, bueno, notábamos, yo voy a presentarles a los que van a dar testimonio, pero dando un marco, ¿no? Entonces yo veía 5 puntos que nos juntan a la cultura vocacional y a lo que es el carisma, las familias carismáticas, entendiendo como las guardianas o las receptoras más bien de un carisma que está puesto al servicio de la iglesia, pero al servicio del mundo, ¿no? Como de la gente, de la población, y que tienen sentido porque son el modo en el que Dios nos regala para visibilizar su reino, para continuar su misión, ¿no? Y cada uno con ese modo propio. Entonces, en un primer punto yo pensaba, un poco haciendo historia, compartiendo, ¿no? El camino que lleva con la misión, con los otros laicos, que nuestra propia vocación y nuestro lugar en la iglesia, yo soy religiosa, pero viene en un segundo momento, es un segundo discernimiento. El lugar en el mundo y el lugar en la iglesia primero se da en la espiritualidad y en el carisma en sí mismo. Yo, por decirlo de algún modo, yo primero descubro un carisma y después descubro un modo de vivir ese carisma. La vocación es ese modo de vivir el carisma.
Y ese discernimiento ocurre en un segundo momento. Antes de la pregunta por la vocación, está la pregunta por la propia identidad y el modo en el que uno se entiende dentro de la iglesia, dentro del mundo. La vocación es respuesta al modo de entenderse, pero primero está la pregunta por la identidad: ¿quién soy yo? ¿Cómo me vivo dentro de la iglesia? ¿Cómo me vivo dentro del mundo? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? La afinidad, ese sería el segundo punto. En un tercer punto, primero está la afinidad con una misión y con un modo de ser y un modo de estar, un modo de rezar, un modo de vivir. Acá hay gente, muchos de familias carismáticas con mucho tiempo de experiencia de carisma, y no sé cuál será su experiencia, pero yo entiendo que el carisma, bueno, nace, a veces se aprende, ¿no? Pero aunque a veces llegue antes y a veces llegue después, el carisma a veces llega muy joven. Yo entré joven a la congregación, tenía casi 19 años, y a veces llegamos después, pero ya antes, incluso yo ya antes de entrar en la congregación, ya vivía el carisma. Primero hay un momento en el que uno se siente en casa, hay un espacio que empieza a habitar como modo de ser en la iglesia, ¿no? Y ese espacio, ese carisma, ese modo propio, es un modo en el que yo puedo ser yo mismo. Cada uno puede ser cada uno, con sus cada unadas, porque Dios quiere que nosotros seamos nosotros mismos, ¿no? Dios nos regala primero una familia, una personalidad, nosotros crecemos primero, y esto lo hablamos mucho en la comisión, en un marco que es mi familia, mi historia, mi comunidad eclesial, y luego viene una comunidad religiosa a donde se da el carisma. Bueno, dentro de la comunidad eclesial muchas veces ya también está el carisma, pero a veces dentro de la parroquia, después, primero se da la vida parroquial y después aparece la vivencia de un carisma. Entonces, como en este tercer punto yo decía, bueno, primero hay una conciencia de identidad, hay una búsqueda de identidad, de ser uno mismo y de sentirse en casa en un modo de la iglesia, y ese es el modo carismático, donde yo puedo ser, donde yo algo desde lo que soy puedo decir y puedo vivir. La misión también, ¿no? En mi modo de relacionarme con Dios y en el modo también de transparentarlo a los demás. Y aunque esto a veces eso, ¿no? Se va adquiriendo con el tiempo, el carisma llega, y se entiende, aunque llegue más tarde, esto es lo que decíamos, que llega como anillo al dedo, ¿no? Es algo que no es forzado. Empieza a veces como una intuición, pero luego no es forzado, ¿no? Y después de eso, decimos, después de que yo entiendo que ese es el modo, aunque no le puedo poner estos nombres, después de que yo entiendo que ese es el modo, puedo discernir mi vocación. Entonces ahí puedo preguntarme, bueno, ¿qué quiere Dios para mí? ¿Cómo quiere que yo viva este carisma? Pero antes de eso, yo ya descubrí cómo quería estar en la iglesia, yo ya me sentí cómoda. Por eso nosotros decimos, bueno, que este seminario tiene mucho que ver con y hasta ahí como, bueno, este pequeño marco que queríamos ponerle desde la cultura vocacional, que no es solo juvenil, pero que principalmente es una búsqueda que se da en la juventud, en vínculo con el carisma y las familias carismáticas, porque después son las que compartimos, aunque uno discierna. Y en esto también a veces se da, no uno puede dejar, ojalá que no, pero puede dejar Delfo, perdón, no se te está escuchando bien, Delfo. Si puedes arrimarte un poquitico más al micrófono, que no se te está escuchando bien. Quizás bajé el tono, perdón. Que este carisma que es anterior al discernimiento de la vocación se vive antes de la vida religiosa, cuando uno entra a la vida religiosa, pero incluso en la gente que deja también la vida religiosa, muchas veces después, también se sigue viviendo. Por eso, en una salida de la vida religiosa, cuando alguien deja, y antes de entrar también, no se pierde el carisma. No se pierde el carisma porque se pierde el estado de vida. El carisma es anterior. Es el modo en el que tenemos de estar en la iglesia y que es anterior a la pregunta en el cómo yo quiero vivir.
Y en esto de cómo yo quiero vivir, nosotros desde la Comisión de Cultura Vocacional invitamos, en acuerdo con familias carismáticas, a dos personas que compartieron con nosotros un seminario hace unos años en Chile, y que nos parecía que su testimonio podía ser valioso. Entonces, bueno, nos acompañan hoy Sandra, que es religiosa de María Inmaculada, que vive en Buenos Aires y ya se va a presentar ella, y Roberto, que es chileno, que es laico, que perteneció a una familia religiosa y ahora sigue trabajando en la iglesia, creo que en un colegio, ya él la aclarará bien. Entonces, le cedo la palabra a Sandra, que le hicimos algunas preguntas, pero bueno, que nos parece que el testimonio es más valioso que 2 o 3 preguntas que nosotros le podamos hacer como disparador para que nos cuente cómo el carisma llega a ella y cómo después la acompaña en la vida. Sandra. Hola, buenas tardes a todas, a todas. Eh, Gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a compartir esto que en la vida de cada uno es vital, ¿no? Eh, en la configuración de nuestra propia vocación. Y recuerdo con mucho cariño aquel encuentro en Santiago de Chile, que fue también muy bueno, ¿no? Así que bueno, sencillamente les puedo compartir algo de mi experiencia vocacional, y la relación con el carisma que yo, que yo elegí y que el Señor me tocó el corazón ahí para disponerme, ¿no? Eh, sí coincidía con algunas cosas que iba diciendo Delfo. Eh, Ciertamente es como que a veces el carisma te encuentra, eh, y va respondiendo a preguntas vitales que como joven en mi caso me iba haciendo, ¿no? Es difícil contar en poco tiempo procesos de varios años en los que hoy puedo también hacer una lectura de fe y descubrir siempre más signos de Dios que me confirman, ¿no? En este camino y en esta elección. Eh, para mí fue una adolescencia intensa, rica en experiencias variadas que tenían por marco varios frentes, digamos. Uno era la escuela católica, el Instituto Jesús, María y José de Río Tercero. Es una ciudad de la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina. Y este colegio estaba llevado por unas religiosas de espiritualidad carmelita, de la que viví y recibí mi educación en la fe y motivó a desarrollar unos valores y sobre todo me tocó mucho el tema eh, de estar al servicio de los demás, ¿no? Quizás también esto motivado por unos padres, mis padres, que tenían un compromiso muy, muy cierto con el colegio, con la comisión de padres y también en algunas instituciones eh, de la comunidad de la ciudad, ¿no? Y bueno, yo de alguna manera participaba en todo eso, bomberos, Cruz Roja, Rotary Internacional y bueno, un montón. Así que me crié un poco en esa onda, ¿no? Eh, También jugaba el tenis y bueno, tenía la posibilidad de compartir, de competir y de viajar, hacer muchos amigos y sobre todo disfrutar de un deporte que me gusta mucho, ¿no? Y por otro lado, cantaba y participaba de eventos de la zona, ¿no? Pues peñas folclóricas, teníamos un grupo de amigos y en medio de esa vorágine juvenil, siempre había como algo que faltaba, ¿no? Así que llegando a los 18, para decidir la carrera a estudiar,
quise ir a estudiar medicina y me fui a la capital. Y ahí fue mi primer contacto con el carisma al llegar a la residencia universitaria de las religiosas de María Inmaculada. Puedo decir que a pesar de que han pasado ya muchos años, lo que yo sentí al llegar a la casa eh, es una experiencia que no me la puedo olvidar. Bien, empecé a estudiar medicina, pero había yo descubierto al ver vivir a las hermanas y compartir con todas las chicas que estábamos allí, había encontrado como la horma del zapato, ¿no? Un modo de servir con unas características que se ajustaban a esos sueños juveniles, pero ahora venía un gran discernimiento. Si participaba de esto siendo médico o si participaba de esto siendo religiosa y consagrada. En ambos escenarios se daba el servicio, que era lo que a mí me motivaba. Y bueno, el resultado de ese proceso, por no alargarme en virtud del tiempo, está a la vista, ¿no? ¿Cuál fue mi decisión? Este carisma que se dedica a la prevención y promoción social de las jóvenes que emigran del campo a la ciudad o de ciudades chicas a ciudades grandes para buscar un futuro, trabajar o estudiar, donde las chicas se ven expuestas a muchos peligros de todo tipo. Bueno, fue un poco lo que a mí me motivó, ¿no? Y a medida que fui avanzando en la formación, me fui dando cuenta, ¿no? Cómo este carisma podía tener muchas expresiones y aquí es donde entra en mí la comprensión de la familia carismática, ¿no? Esta diversidad de expresiones adaptadas a los distintos contextos. Bueno, con Delfo compartimos este tiempo de servicio en Cuba, por ejemplo, donde ahí pude palpar la belleza de la intercongregacionalidad, lo que aporta cada carisma a una iglesia que es perseguida, que es chiquita a veces, en lo pequeño, ¿no? Entonces, realmente me fui dando cuenta que, bueno, muchos de nuestros fundadores comenzaron la intuición carismática siendo laicos y después derivaron en ser sacerdotes o religiosos, pero otros siguieron siendo laicos y aún así fundaron institutos, fundaron obras, fundaron... Entonces, para mí, bueno, un carisma es un don de Dios y Dios lo regala a quien quiere, donde quiere, como quiere, ¿no? Y en esto hay una diversidad riquísima que creo que hemos vivido lamentablemente en algunos momentos en la iglesia, una fuerte clericalización que afectó todo esto, colocando a veces a la vida consagrada, al sacerdocio, como en un estatus de vida superior. Y entonces, no sé si me están hablando a mí o algún micrófono se abrió. Ya, sigo entonces. Yo creo que esto hizo mucho daño, ¿no? Y esto de la nueva conciencia de familia carismática me parece que rescata el valor sagrado que tiene cada vocación en la iglesia, partiendo de la vocación bautismal, ¿no es cierto? Pero no unos mejores que otros, sino unos complementarios de otros, unos necesarios siempre
y no unos sí y otros no, ¿no? O sea, la riqueza de las familias carismáticas está en que cada uno tiene su lugar como en un cuerpo, como bien lo dice San Pablo también, y todos tienen esa riqueza para aportar desde la expresión personal carismática también, que bueno, eso daría para un tratado, ¿no es cierto? Al final son caminos distintos, pero que llegan y llevan al único Dios, que cada uno como laico, como consagrado, en sus distintas modalidades, respondemos también a esa vocación bautismal. En cuanto a la misión, cada vocación aporta algo que no puede ser suplido, incluso desde el punto de vista personal. Nosotras que trabajamos con jóvenes, a mí me, me gusta mucho poner en sintonía a los jóvenes con esto, ¿no? Tú eres libre de decirle a Dios que sí o que no, según lo que vas experimentando. Pero ese llamado no se reemplaza. Si tú dices que no, ese llamado queda sin realizar. Aunque Dios tiene sus modos, quizás, de salir al paso, ¿no? Pero cuando uno dice que no, hay una aportación única desde nuestro único ser personal que se queda sin realizar, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos un gran desafío a veces frente a esta cultura tan pragmática, ¿no? Fragmentada, donde se potencia tanto el sentirse bien, el pasarlo bien, ciertamente el poner en sintonía de búsqueda a los jóvenes es todo un desafío, ¿no? De búsqueda desde una postura de madurez cristiana y creyente, una madurez de fe, ¿no? Y bueno, siendo yo consagrada, ¿qué pienso que le aporta al carisma, ¿no? La vivencia de una persona laica? Yo pienso que lo enriquece, lo fortalece, lo complementa. Nosotras como religiosas de María Inmaculada tenemos un movimiento laico asociado, que son los laicos de Vicenta María. Nuestra fundadora es Vicenta María López y Vicuña, santa. Y concretamente en nuestro caso, sin los laicos, nuestra obra apostólica no existiría. Entonces, la vocación laical desde esta familia carismática para nosotras es incluso una deuda a saldar durante muchos años, porque la iniciación de nuestra obra apostólica fue a través de los tíos de la fundadora, que advirtieron la necesidad de la época en aquel Madrid del siglo XIX, consecuencia de la revolución industrial, tantas chicas que migraban a trabajar a Madrid, siendo analfabetas, siendo después explotadas. Bueno, a la par de esa situación nacieron otros institutos. Y la fundadora en ese momento se plantea, era una niña, igual, ¿no? El caldo de cultivo de esa vocación fue la familia, esos tíos tremendamente cristianos y comprometidos con la realidad del momento, fueron generando en ella esa sensibilidad al punto de cuestionarse cuando ya había decidido que quería. Perdón, se había muteado. Cuando ya ella veía que Dios le pedía pues dedicar su vida, consagrar su vida, tuvo que decidir, ¿no? Entre la continuidad de la obra de sus tíos y o crear o irse de monja contemplativa. Y por supuesto, da este sí a las chicas con la famosa frase, las chicas han triunfado, y bueno,
la obra continuó. Por eso los laicos en nuestra familia carismática están incluidos de forma muy natural, digamos, desde el vamos, desde antes de la fundación del instituto, ¿no? Entonces, mi agradecimiento enorme a todo lo que aprendemos con ellos juntos y bueno, compartimos espiritualidad y misión, formando para nosotras la familia de Vicenta María e incluso muchos de ellos trabajando en lugares donde no estamos las religiosas, ¿no? Entonces, esto también nos pasa con muchos jóvenes que han tomado contacto con el carisma y hoy están en lugares donde las religiosas de María Inmaculada no estamos y, y hay una semilla carismática que se nota a través de las elecciones de vida que ellos van haciendo. Bueno, mucho más les podría contar, pero en virtud del tiempo, hasta aquí Gracias. podría ser. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Sandra. Bueno, queríamos, después del testimonio valioso de Sandra, queremos presentarlo a Roberto, que es partner laico en la misión del Buen Pastor chileno, y darle la palabra al que le hicimos las mismas preguntas: cómo el carisma llega a vos, afecta en tu vocación, y cómo vos desde tu lugar de laico ves que el carisma incide o ves valioso el carisma de la vida consagrada, de la vocación de la vida consagrada, perdón, dentro del mismo carisma. Así que la palabra a Roberto Astorga. Muchas gracias, Delfo. Qué gusto verte, qué gusto saludarte. Sandra, igualmente, ya hace 2 añitos más o menos que nos vimos en ese encuentro acá en Santiago. Buenas tardes a todos y a todas, hermanos, hermanas. Gracias por este espacio. Espero estar a la altura de lo que significa compartir con ustedes este momento. Estoy un poquito nervioso, así que me perdonan si meto las patas y si mis gatos se pasean por acá. Quiero hablarles desde lo más honesto que tengo para ofrecer, ¿no? Que no es mucha teoría ni muchos cargos, más bien en mi propia historia como partner, como decía Delfo, en la misión del Buen Pastor. Bueno, mi nombre es Roberto Astorga, tengo 44 años, soy chileno, vivo en Santiago, y mi historia con el carisma del Buen Pastor, con la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, no empieza ni con un triunfo, ni con una experiencia que podríamos considerar como exitosa, ¿no? Es más bien inicia desde una herida. Yo llegué a este carisma del Buen Pastor, ¿no? Con la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, después de una búsqueda importante. Yo venía saliendo, como ya había adelantado Delfo, venía saliendo de mi propia congregación religiosa. Una salida voluntaria, pero igualmente dolorosa, difícil, y traía conmigo toda una experiencia de años, formación, estudios, vivencia de comunidad, una manera de entender la vida, y de pronto encontraba que con todo eso en las manos no tenía dónde ponerlo, ¿no? Dónde compartirlo. Y muy naturalmente sentí que mi vocación se había quedado trunca dentro de la iglesia, con lo doloroso que eso es, ¿no? Que lo que yo era, lo que había vivido, toda mi experiencia vital, no cabía en un lugar específico dentro de lo eclesial. Era una sensación rara esa, bien rara, la de creer que tenía mucho para ofrecer y al mismo tiempo no tener dónde depositarlo, ¿no? Y anduve un tiempo así, buscando espacios donde poder vivir mi vocación desde otro lugar, ya no como religioso, sino como laico y sin renunciar a lo que había aprendido y vivido, ¿no? Y en medio de esa búsqueda apareció una hermana de Buen Pastor, que está aquí presente, hermana Carolina Madariaga. Y ella me abrió una puerta, me invitó a trabajar en la creación de un tema súper específico dentro de la congregación, el itinerario juvenil del Buen Pastor. Un proyecto que vinculaba a los jóvenes, a los y las jóvenes de los apostolados, de los colegios de la congregación en Chile y en Bolivia, con el espíritu del Buen Pastor y con la fundadora Santa María Eufrasia. Para ella, hermana Carolina, te lo digo a ti, para ti quizás este fue un gesto súper simple,
quizá un paso muy obvio debido a nuestra relación de amistad, ¿no? Que habíamos forjado desde el inicio de nuestra formación religiosa, cuando nos encontramos en Conferre, donde bailamos incluso una cueca juntos, yo como postulante, ella como novicia, pero que para mí, la verdad, fue una pequeña gran resurrección. Porque ahí entendí algo clave que después se volvió tremendamente importante en mi vida. El buen pastor no me pidió llegar a él y él no me recibió ni me acogió enterito, rectito. Él me acogió con la herida y desde la desazón, ¿no? Con la desazón incluida. Y desde esa acogida creo que pude, y solo desde ahí pude reinventar mi vocación, pude reciclar lo que era. Hoy me autodenomino como un laico reciclado, ¿no? Eh, Porque todo lo que había aprendido y vivido dentro de la vida religiosa, hoy día lo podía también vivir desde otro lugar y poner al servicio desde otro lugar. Como el laico, al servicio de la iglesia y sobre todo al servicio de los y las jóvenes. ¿Y qué fue lo que tocó? Como es una pregunta que me hacen, ¿no? ¿Qué es lo que tocó en mí este carisma? ¿Qué es lo que me movilizó, me impactó? Y lo digo con pocas palabras, ¿no? Su opción por los más pobres. Su manera de poner en el centro a los más vulnerables, sobre todo a las más vulnerables. Y desde esa como teología más popular, más a ras de suelo, que no defiende la dignidad de las personas desde un escritorio, sino que, tal como yo lo viví en mi propio hogar, en Cerro Navia, una de las comunas más pobres de Chile, donde nací y viví, ¿no? Esta teología que da la pelea en los espacios donde las papas queman, en el barrio, con las familias que trabajan día y noche para acceder a educación, a trabajo, a salud. Y esa opción por la justicia, por la dignidad vivida como una opción amorosa de Dios, me conectó de inmediato con mi propia historia, con mis propias raíces. Porque cuando uno vive desde ahí, ¿se me está escuchando bien? Sí, 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 se te escucha muy Allá. bien, gracias. Escucha Gracias. bien. Como les decía, cuando uno viene desde ese lugar, cuando uno reconoce que Dios habla desde ahí, es como música conocida, ¿no? No hay que explicarla mucho, como que hace sentido. Y ahí entonces el buen pastor, la congregación del buen pastor, el carisma del buen pastor me enseñó a leer tanto la educación como la pastoral como herramientas para transformar el mundo y no solo para decorarlo. Y eso se vuelve como una lógica bien concreta desde el carisma, ¿no? Esta experiencia del amor misericordioso de Dios. El amor que perdona, el amor que levanta, el amor que sale al encuentro del otro, de la otra. No es amor que espera sentadito, sino que el amor que sale, como Jesús buen pastor. Desde el año 2010, con hermana Carolina y entre varios más, ¿no? Construimos este equipo que construyó a su vez este itinerario formativo para los jóvenes de los colegios y de las distintas obras de la congregación. Y quiero detenerme ahí porque es aquí donde comprendí algo de lo que podría significar ser una familia carismática, ¿no? No fue en el trabajo del escritorio en el que logramos visualizar la riqueza de este trabajo, sino en todo lo que vivimos, ¿no? Fuimos a los colegios, conversamos con los adultos responsables, nos sentamos con los jóvenes, jóvenes que descubrimos estaban deseosos de encuentros, pero no de cualquier encuentro. Deseosos de encuentro al modo de Jesús, al estilo del buen pastor, desde la acogida, desde la misericordia, desde una justicia vivida en comunidad y no desde las que se predica desde arriba, ¿no? Y esa construcción, en esa construcción había de todo. Habían religiosas, novicias, postulantes, ¿no? En ese tiempo, laicas, jóvenes, y yo como laico reciclado. Estados de vida distintos, historias distintas, edades, lenguaje, búsquedas que no se parecían necesariamente. Y sin embargo todos remábamos, ¿no? hacia el mismo horizonte. Entonces redescubrí, tal como lo vivía en mi propia congregación en aquellos años, que en la diversidad aportaba mucho más al proyecto
Y no era solo un tema a resolver, un problema a resolver. Era una riqueza en sí misma, ¿no? Cada uno aportaba desde su lugar y haciendo que la experiencia fuese vivida como en un solo corazón. Esa experiencia a mí me devolvió algo como la vocación, vamos a decirlo así, ¿no? Diferente, pero con la fuerza y la pasión renacida, de alguna manera. Después tuve la gracia de trabajar en uno de los colegios de la congregación y como educador en el ámbito de la pastoral escolar, dejé de sentirme como un invitado, ¿no? Como un extra. Ahí sí me supe partner en la misión del buen pastor con todas sus letras. Hoy mi trabajo ya no está ni en los colegios ni en esos itinerarios. Hoy junto a otras laicas y 2 hermanas de la congregación trabajamos en algo tremendamente hermoso y bien delicado, ¿no? Que es la promoción de la misión y de las vocaciones en la congregación. Y siento que puedo poner todo mi bagaje, toda la experiencia, todo mi intelecto, toda mi pasión además, y también mis golpes de la vida al servicio de que se despierten nuevas vocaciones dentro de este carisma. No solamente vocaciones religiosas, consagradas, sino que vocaciones también laicales. Trabajamos una psicóloga, una profesora, 2 religiosas, yo mismo, ¿no? Y todos buscando lo mismo, ¿no? Que el carisma de buen pastor siga vivo porque creemos, estamos seguros que es actual, que es vigente, que es necesario en este momento de la historia. Buscamos que se fortalezca la identidad personal, la identidad comunitaria, y que quien se acerque a este carisma no solo sienta que pertenece, sino que también entienda que pertenecer es ser enviado a servir sobre todo las más vulnerables, entre los más oprimidos de este momento de la historia. Y con esto voy cerrando, ¿no? ¿Qué es lo que valoro yo de las religiosas con las que trabajamos o las que veo permanentemente? ¿Qué es lo que aportan ellas que yo no puedo aportar? Y siendo muy franco, ¿no? Lo irreemplazable de su radicalidad. Las hermanas viven de forma sencilla, de forma austera, y viven entregadas por completo, no a ratos, no en horarios de oficina, a grupos de especial vulnerabilidad. Sobre todo a mujeres concretas, ¿no? Mujeres que cargan situaciones durísimas de vulneración en un centro penitenciario, niñas vulneradas en residencias de acogida, donde hay que abrirles las puertas a altas horas de la noche y recibirlas, niñas que han sido realmente dañadas por la vida, y a tantas otras realidades y otras tantas personas y mujeres que viven, por ejemplo, la dureza de llegar a un país como migrantes y a este país como migrantes. Esa entrega total, permanente, sostenida en el tiempo, esa devoción que acompaña esas vidas, no se reemplaza con nada. Yo no lo puedo reemplazar. Yo creo que de nosotros como laicos aportamos desde el trabajo, desde la calle, y eso vale, y vale mucho. Pero las hermanas son la prueba viviente de que esta apuesta amorosa es posible. Son la prueba viva de que el amor del buen pastor es posible. Y que no es un discurso bonito solamente, ¿no? Sino que se puede vivir de verdad hasta últimas consecuencias. Termino, ahora sí, termino con esto. Perdón, se cruza mi gato. Yo llegué al buen pastor un poquito roto, un poquito buscando. Y este carisma no me arregló. Hizo algo mucho mejor que eso. Me mostró que mi historia, con todo y heridas, podía volver a ser fecunda en la iglesia. Que un laico puede ser pastor de otros, de otras, sin dejar de ser laico. Que se puede reciclar una vocación sin perderla, solo cambiándola de lugar. Así que, hermanas, muchas gracias por dejarme ser parte de este camino. Gracias por enseñarme a no soltarlo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Sandra, y gracias, Delfo, y la Comisión de Cultura Vocacional de la CLAR, ¿no? Gracias por su participación. Nosotros un poco queríamos como integrar en esta reflexión y en este hermoso compartir desde las familias carismáticas y un tema que nosotros venimos trabajando, que es las familias carismáticas en tiempo de una iglesia sinodal, una percepción que nos hace sentir y creer que hay una nueva, justamente, percepción de la misión para la iglesia,
una nueva percepción de los carismas en ella, una nueva percepción de los estados de vida, una nueva configuración y organicidad eclesial. Quizás estemos pasando de una visión más estructurada a una configuración en red, donde todos los órganos funcionan armónicamente al servicio del cuerpo eclesial, que vive para anunciar a Cristo. Esto provoca esta nueva configuración eclesial, un despertar vocacional de todos los órganos, llamados a vitalizarse por la misión y la interacción entre los carismas, los estados de vida, los ministerios, todos sintiendo la llamada común a la santidad y a la misión, todos corresponsables y alegremente comprometidos. Un poco la pregunta que nos hacemos es: ¿qué papel vitalizador de los llamados y llamadas tienen nuestros carismas? Desde la constitución misma de las familias carismáticas, ¿cómo se revitalizan las vocaciones? ¿Y cómo se recrean? Un poco los testimonios que recibíamos recién, ¿no? ¿Qué nuevos llamados van surgiendo? Nos parece que estamos en un tiempo en que necesitamos clarificar también desde estos ámbitos de la vocación y las familias carismáticas cuál es el acento carismático dentro de toda la comunidad eclesial. Una iglesia sin espíritu no tiene vida. Entonces nos parece que en este contexto queríamos seguir reflexionando. Ahora vamos a hacer unos testimonios. Lo único que vamos a pedir un poquito más de brevedad a nuestros invitados desde la Comisión de Familias Carismáticas, respondiendo unas pequeñas preguntas. El primero que vamos a invitar es a Hilario, un joven cordobés que está haciendo en este tiempo una experiencia, un tiempo de experiencia en nuestra congregación, preguntándole cómo te afecta el vivir este discernimiento vocacional en una comunidad religiosa inmersa en una familia carismática, en un proceso de apertura y de transformación de ella misma dentro de la familia carismática. ¿Qué sentís? ¿En qué te ayuda y en qué te dificulta el discernimiento vocacional hecho dentro de una familia carismática? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, gracias Juan Carlos. Juan Carlos es el superior de la comunidad en donde estoy. Así que, aunque a la distancia nos saludamos, ahora él está en Buenos Aires, yo en Córdoba. Bueno, la verdad que hablar frente a un auditorio de casi 200 personas da un poco de nervios. Así que les pido bueno, que si llego a tartamudear es justamente por su presencia. Bueno. Yo tengo 24 años y desde que terminé el secundario ingresé al seminario porque el seminario diocesano de mi diócesis de Córdoba, porque había sentido desde chico, el más chico, el llamado a la entrega en la vida religiosa, puntualmente en la sacerdotal, ¿no? Después el Señor, justamente en el discernimiento, me fue mostrando que en realidad el Señor me llama a gastar la vida por Él, ¿no? Y creo que tiene su razón de ser y resaltar esa frase, porque en la experiencia que estoy haciendo dentro de esta congregación no son curas. El primer llamado es a ser hermano, sencillamente hermano, como le dijeron a nuestro fundador, el hermano Gabriel. Y en ese sentido tuve la gracia de, más o menos los 20 años, como seminarista, empezar a dar clases. Y en ese dar clases me di cuenta que el Señor también me había hecho gustar de esta vocación de educador, ¿no? Entonces, una vez fuera del seminario, fue intentar buscar una congregación en donde haya, donde se dé esto de educar, de ser educador, ¿no? Salesiano no me veía, dominico me parece que no me da la cabeza para ser dominico, pero el Señor me mostró un carisma muy similar
al estilo y al modo de entender, de vivir y de sentir a Dios que se vive en mi casa materna, que era el Dios desde lo cotidiano, el Dios desde lo sencillo, el Dios con olor a serrín. Y me hizo conocer a los hermanos de la Sagrada Familia, ¿no? Acá los tengo atrás a los patronos. Y me encontré con una congregación de un sector de la provincia que está en plena transformación, en donde ya el hermano no se dedica exclusivamente al trabajo en el aula o como director, aunque hay espacios de la provincia donde capaz que se vive así. Y eso también fue una conversión dentro del llamado, porque yo esperaba ser hermano o entraba con esta aspiración de ser hermano para dar clase, y en realidad el Señor me mostró algo más interesante, y ahí se une con la segunda pregunta del qué sentís. Y es que me mostró que el principal modo de ser hermano hoy, ser hermano de todos, como dice un anterior superior general, era desde el acompañar a nuestra familia carismática, la familia Safa, que es una unión que acá se hace como una especie de laboratorio, dice mi formador, en donde hay comunidades que animan las presencias donde quizás ya los hermanos no están permanentemente, comunidades que las dinamizan, ¿no? Normalmente, puntualmente en la Argentina hay colegios, no todas las presencias son colegios, pero dentro de los colegios se van formando estas fraternidades que buscan seguir instalando, seguir viviendo Nazaret al modo que lo soñó Gabriel, ¿no? Entonces, ¿cómo me afecta? Y bueno, en transformar lo que yo quería para mi vida en lo que Dios me invita, que es saber acompañar, ¿no? Como punto principal del ser, del discernir esta vocación. ¿Y en qué me ayuda o en qué me afecta eso dentro de mi vida, de mi discernimiento? Yo le voy a cambiar por desafío. Cuando recién hablaba la hermana Sandra Lucarelli, había muchos puntos en común de lo que yo venía rezando un poco. Y sobre todo, el desafío más grande que yo encuentro dentro de esta vocación o de este discernir esta vocación es que esto de las familias carismáticas exigirá y exige, de hecho mis hermanos van y vienen a todos lados permanentemente, primero el saber acompañar y el segundo despojarse también de algo que ya el Papa Francisco había denominado como una enfermedad de la Iglesia, que es el clericalismo, ¿no? Porque es válida también la pregunta, uno se forma, se harta de estudiar filosofía, teología o distintas ciencias humanas y de golpe te dicen, bueno, pero tu vida y tu forma de ser no es mejor, no es mayor, no es ese estado de perfección como se decía en la antigüedad de la vida religiosa. ¿Cómo yo, que me maté estudiando y me formaron, voy a ser igual a este, que no se formó? Yo creo que ese despojo es el más fuerte dentro de este tiempo, ¿no? Eh, ¿Y qué siento frente a eso? Que en el fondo estamos viviendo una vocación profética, un modo de hacer profecía dentro de la iglesia en cuanto a que por las cuestiones numéricas que me imagino que casi todas las congregaciones atraviesan, el futuro de nuestros carismas está ejercido en aquellos que quizás no comparten nuestro estado de vida, pero se enamoraron de la misma manera de Jesús y del carisma. Entonces, creo que lo que hoy siento, y quizás como el primer amor, es esa alegría de decir hoy y de tener conciencia de que hoy el Señor me llama a construir el reino, su reino, desde esta vocación de acompañar, desde esta profecía, ¿no? Yo no sé de acá a no sé cuántos años, tiempo, qué me va a pasar a mí o qué le va a pasar a los hermanos. Pero yo creo que Gabriel, que es el fundador, estaría re contento de saber que el espíritu de hacer de Nazaret la vida cotidiana no se acaba,
no se extingue. Él no soñó trabajo con laicos, soñó hermanos, pero yo creo que estaría recontento. Gracias, Hilary. Perdón que te corte, pero los tiempos nos apuran un poquitito. Gracias. Y Belis, te doy la palabra para que presentes a alguien de tu familia carismática. Sí, buenas noches para todos. Les presento a Marina Mercado. Ella es laica de nuestra familia de hijas de Jesús. Lleva muchos años entre nosotras y creo que su experiencia puede aportar mucho a todas las familias. Vamos a escuchar lo que ella nos quiere compartir a partir de la pregunta: ¿qué dimensiones de nuestro carisma de hijas de Jesús te resultaron particularmente atractivos? ¿Cómo actualizó tu vocación cristiana la integración en esta familia carismática? ¿Y en qué dimensiones de tu vida? Por ahí. Buenas noches, ya Ibelice me ha presentado. También comparto los nervios de mis compañeros, pero nada, aquí estamos para servir como siempre y llamado a la misión. Dando inicio a este conversatorio de mi parte, decirle que estudié en una escuela de la Congregación de las Hijas de Jesús, donde se respira el carisma de Madre Cándida, y desde ahí fui conociendo, abrazando y amando el carisma que transmitían cada una de las hermanas en las actividades que compartíamos como alumnas. Entonces, para mí el carisma de Madre Cándida es un regalo, lo veo como una identidad, un sello, un estilo de vida propio que me lanza a la misión del proyecto de Jesús y que he acogido desde lo más profundo de mi ser. Conocer la vida de nuestra Santa Cándida María de Jesús, una mujer valiente que se arriesgó en una época muy difícil, es una gracia para mí porque me ha ayudado a nivel personal, familiar, de trabajo y de fe a vivir este carisma con total profundidad. Y como Ibe me hizo una pregunta, bueno, del carisma me ha resultado atractivo. Voy a ser breve, pero son muchas cosas, pero por el tiempo, realmente tengo que reducir. Me ha resultado atractivo el hecho de conocer una imagen nueva de Dios, una imagen que se presenta como un padre amoroso, que me cuida, que me protege, que me llama y me quiere a mí como yo soy. Me hace entender el carisma que tengo hermanos, que mis prójimos son mis hermanos y que nos une el amor de un mismo Padre. A este rasgo nosotros en la congregación le llamamos la filiación y este nos hace, además de sentirnos una familia, nos lleva a vivir la fraternidad. Entonces, este carisma nos une y nos hace comunidad. Y eso también me atrae y me ha impactado de vivir en la familia carismática, el carisma de Madre Cándida. Otro, aparte del carisma que amo, es la invitación que me hace de siempre estar atento a la mayor necesidad, de mirar por los más pobres, de servir a los más necesitados, y es algo que como familia carismática vivimos y estamos muy pendientes de la mayor necesidad del otro. Y en cualquier dimensión, no solamente a nivel económico, sino también a nivel social, de educación, de relaciones. Entonces, estamos pendientes siempre de estar siempre a la mira o la apertura de mirar la necesidad del otro. También a través del carisma me he sentido llamada a continuar el proyecto de Jesús y hacer posible su reino en cualquier espacio donde yo me desenvuelva, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Entonces estoy llamada a hacer realidad ese reino que Jesús propuso y que hoy nosotros estamos llamados a continuar.
Igualmente valoro mucho del carisma de la Madre Cándida, el don del discernimiento que hemos aprendido como familia carismática, sobre todo a la hora de tomar decisiones, porque las decisiones siempre las miramos, o tomar decisiones siempre las miramos para el bien de todos, que no solamente es un bien particular, sino un bien de todos. Y por eso en el discernimiento vemos el querer de Dios en todo lo que vayamos a decidir o en lo que Dios nos llama. Y para dar continuidad a la pregunta que Ibe me ha propuesto, sobre todo en la parte de cómo actualizo mi vocación de cristiana, puedo decir que la integración a la familia carismática, o sea, yo estar aquí presente y ser parte de esta familia, me ha ayudado a vivir mi vocación cristiana con más alegría, con disposición, con entrega y con mayor apertura, sobre todo a hacer la voluntad de Dios. Eso ayuda mucho el discernimiento. He madurado en la fe y he conocido a un Dios amoroso, cercano. Dentro de esta familia carismática puedo ver a un Dios que me perdona, que es misericordioso y que también me siento como en sus manos, como el alfarero, moldeando, perfeccionando y reconstruyendo mi vida. Entonces, dentro de la familia carismática, puedo identificar que no soy perfecta, que he crecido en eso, no soy perfecta, puedo cometer errores y que puedo aprender de ellos. Lo digo porque yo particularmente no me permitía equivocarme por mi forma de ser perfeccionista. Entonces no permitía equivocarme y eso me causaba mucha ansiedad, muchas situaciones internas. Y ahora dentro de la familia carismática puedo identificar que los errores me ayudan a crecer y son oportunidades. Entonces, dentro de esta familia he logrado aprender esta parte de mi vida. Me siento comprometida con el cuidado del otro, cómo le trato, cómo hablo, cómo le corrijo, porque soy educadora, entonces estoy inmersa con adolescentes, con maestros, con padres, entonces el carisma me ha ayudado, o pertenecer a esta familia carismática me ha ayudado a cuidar el otro, de que el otro es mi hermano tener otra mirada y detenerme para conocer sus bondades y trato de ayudar sus necesidades en la medida de mis posibilidades, claro está. Y gracias a la familia carismática vivo mi vocación cristiana como una llamada de Dios que me lanza a la misión de evangelizar desde donde yo me encuentre. En mi familia, en la iglesia, siendo catequista, siendo laica, ministra de la comunión. Desde ahí yo puedo vivir el carisma de la Madre Cándida y reflejárselo a otro para que también puedan sentir el llamado, tener un sello propio, una identidad única, que es la que nos da el carisma de nuestra querida Santa Cándida María de Jesús. En resumen, formar parte de la familia carismática ha afianzado mi vocación cristiana en mi relación con Dios, en mi relación conmigo misma, en mi compromiso de evangelizar en cualquier contexto. Y en definitiva, la familia carismática me ha ayudado a ser mejor persona y también me ha ayudado a ser mejor cristiana. Tomando en cuenta siempre, ese es como mi punto, mi fin o mi meta, de siempre dar la mayor gloria a Dios y cuidar y mirar el bien de los más necesitados, que son mi prójimo. Entonces, esa es más o menos mi respuesta a la pregunta que me han propuesto y agradezco también a todas la familia carismática de la Madre Cándida que está aquí presente, porque eso nos une y nos hace más comunidad. Muchas gracias. Gracias, Marina, muchas gracias. Muy profundo tu aporte de las consecuencias del carisma en la vida personal y en la misión. Muchas gracias. Tarcisio, te damos la palabra a ti para que presentes el último testimonio. Con gusto, Juan Carlos.
en la riqueza de la iglesia y de las familias carismáticas, una forma de vida del carisma, de los carismas. Muy importante es la vida en pareja. Queremos presentarles a ustedes una pareja, eh, Eduardo Figueredo y Claudia Gaitán, que son laicos, por supuesto, casados, 25 años de casados, y hacen parte del Instituto de las Misioneras y Misioneros Seculares de la Pasión, un instituto de vida consagrada ligado al carisma pasionista. Bienvenidos Claudia y Eduardo, y les queremos preguntar en qué sienten que la congregación y el carisma, en este caso de los religiosos pasionistas, ha incidido en su matrimonio y en su familia. ¿En qué ha incidido? Y por lo que van experimentando en este año, en estos años, disculpen, ¿qué perciben que aporta su vida matrimonial a la familia pasionista? Y perciben esto que están viviendo como expresión de un llamado de Dios, es decir, de una vocación. Bienvenidos si tienen la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Vivimos en Cajicá, Colombia. A ver, nosotros tenemos 25 años de matrimonio y en esos 25 años, 19 dentro del instituto. Este carisma hermoso de la meditación de la pasión ha sido para nosotros un pilar, una fuente, un conservar el fuego del sacramento. Ha sido también un motor para nuestra vida. Ver el dolor de Cristo, el dolor de los crucificados de hoy y dar un bálsamo, un aliento con nuestro testimonio. Está impregnado el carisma en todo el tiempo, en nuestra vida profesional, en nuestro apostolado, en nuestra vida como seres sociales, en nuestro pensamiento político, en la vida que tenemos aquí, en las cosas cotidianas, en la formación de nuestros hijos. Tenemos 2 hijos, en ver la vida desde el dolor con sentido, con un sentido cristiano. Es tener y amar más a Jesús en la cruz y ver en Él toda nuestra fuente de salvación. Bueno, particularmente la vida consagrada para ustedes será extraño que también llegue a los matrimonios y que un matrimonio, porque el matrimonio es sagrado, sea posible en un matrimonio la consagración. Eso lo posibilitó el padre generoso, nuestro padre fundador, pasionista, y con ese espíritu recogió lo que ya varios documentos de la Iglesia, especialmente surgidos del Vaticano II, Lumen Gentium, por ejemplo, Lumen Gentium 5, describe exactamente cómo nace la vida consagrada. La vida consagrada nace de la cruz de Cristo. Nace de la pasión de Cristo, nace de un Cristo crucificado y nace de un Cristo resucitado que baja a nosotros y nos da su espíritu e inaugura, en virtud de su pasión, muerte y resurrección, inaugura el reino de Dios, enviándonos a nosotros, a los discípulos que le hemos de seguir. En aquella ocasión él no hizo diferencia entre casados y solteros o solteras. Y ese espíritu lo trae el Padre generoso, espíritu pasionista, porque la pasión irradia toda la vida de todo hombre en todo estado, y más en el estado del matrimonio, como iglesia doméstica, como se ve precisamente en la Gaudium et Spes, entre los capítulos 4 y 9, todas las dimensiones de la vida matrimonial hecha misión. Y nosotros del carisma pasionista hemos recibido esa fuerza precisamente para vivir los dolores humanos desde nosotros mismos y los dolores que encontramos en muchas familias.
nos hemos centrado mucho en ser acompañantes de familias, de matrimonios que sufren. Desde nuestra vida de educadores, porque ambos hemos sido educadores en ambientes muy difíciles, y ha sido para nosotros una gran gracia del Señor poder servirle y nosotros a la vida consagrada, a todas las familias carismáticas en este plan de intercongregacionalidad, pues nosotros vamos a ser realmente una gran fuerza de apoyo, especialmente en el dolor, en los crucificados. Vamos a ser siempre una gran fuerza de apoyo, de amor y de fortaleza y dar mucha vida, la misma vida eucarística que Jesús nos da a diario, traducida allá y trasladada a todas esas familias en sus ambientes cotidianos, en su vida cotidiana. Realmente el Señor ha sido maravilloso con nosotros. Muchísimas gracias. Creemos que pues nuestra experiencia y al estar con el sacramento del matrimonio damos también respuesta a las necesidades de la Iglesia y a lo que tanto los últimos papas han dicho o han planteado de como laicos dar respuesta y dar una solución a las necesidades que se están viviendo. En esos espacios donde de pronto la parte, digamos, de los sacerdotes o los religiosos no entran, nosotros podemos entrar en reuniones con padres de familia, en los ambientes sencillos que compartimos con nuestros hijos, cuando estamos con una consulta médica o acompañando a nuestros padres cuando ya son, etcétera, etcétera. Específico de las cosas. Claudia, le mutearon el teléfono, el micrófono, perdón. Repita lo último si quiere, pero encienda el micrófono. Gracias. Que damos respuesta con nuestra entrega, con nuestra consagración a las necesidades que está planteando la Iglesia, especialmente los últimos papas, la respuesta que debemos dar los laicos en los ambientes en que estemos. En este ambiente de familia, de matrimonio, de vivir las cosas sencillas, de cotidianidad, en estar en el ambiente de la vida, en reuniones en los colegios, en reuniones con nuestros hijos, en ese ambiente de estar dando frente a las necesidades, por ejemplo, de nuestros mayores, de nuestros padres, con nuestros hermanos, en nuestra sociedad, con nuestros vecinos, en esos ambientes que no pueden entrar en la vida religiosa en sí, como un sacerdote, una religiosa, nosotros como laicos y como matrimonio estamos entrando y dando respuesta. Y hay una gran cosa, el carisma pasionista fortalece la vida matrimonial. En la cruz de Cristo, la capacidad de amar de parte de un esposo y de una esposa, amar a pesar de muchas cosas, siendo tan distintos, siendo tanto los avatares de una familia, en la cruz de Cristo hemos encontrado nuestra fortaleza como matrimonio y nuestra unión matrimonial mucho más sólida. Gracias por la oportunidad, muy amables. Feliz noche. Gracias, Claudia. Gracias, Eduardo. Muy amables. Feliz noche. Muchas gracias. Hermoso testimonio también. Muchas gracias. Te damos la palabra, Ibelis. Bueno, después de la riqueza de estos testimonios, vamos a tener una pregunta de reflexión. Te pido que desde la CLAR nos la proyecten, por favor. Gracias, Lady. Con esta pregunta vamos a interiorizarla y vamos a dejárnosla como tarea. Después de todo lo escuchado, de todas las vivencias y testimonios tan hermosos que hemos recibido en esta noche, podemos preguntarnos, ¿cómo imaginas
desde tu propia experiencia, con actitudes, acciones o procesos concretos que en una iglesia sinodal y participativa, los carismas provocan vocaciones para la misión compartida. Dejamos unos minutos repasar en el corazón las invitaciones que a través de esta pregunta el Señor nos hace en esta noche. ¿Cómo imaginas desde tu propia experiencia, con actitudes, acciones o procesos concretos, que en una iglesia sinodal y participativa los carismas provocan vocaciones para la misión compartida? La llevamos al corazón y la tenemos como tarea. No la vamos a socializar en este momento por cuestiones de tiempo, pero sí la tenemos ahí en lo profundo y lo interior de nuestro corazón para darle respuesta desde Dios. Te solicitamos, Inés, que puedas ir como cerrando un poco nuestro webinar con lo escuchado, con lo que cada uno también guardamos en el corazón, haciéndote intérprete de este momento, de sentir cuál es el don que las familias carismáticas aportan a las vocaciones y cómo cada vocación enriquece nuestras familias carismáticas. Yo pienso que ha sido una experiencia riquísima. Yo creo que el corazón que late, de agradecimiento a Dios, a nuestros fundadores, porque siguen vivos, sigue vivo ese espíritu, ese carisma que Dios regaló a cada fundador. Escuchar las diferentes experiencias, yo creo que a todos nos transporta a nuestras propias experiencias de nuestras familias carismáticas. Hay mucha riqueza, hay mucho proceso, hay mucho camino. Lindo fuera tener espacio para compartir. Yo siempre que hablo sobre esta comisión, siempre digo eso, es una comisión donde nos vamos enriqueciendo mutuamente, porque hay toda una vida de muchísimos años. Como nuestros fundadores, luego ya nosotros, hemos ido contagiando, compartiendo ese carisma a tantos laicos y laicas que siguen a Jesús, pero quieren seguir a Jesús con un carisma concreto. Nos han enriquecido desde la experiencia de la vida religiosa y el compartir con laicos. El laico nació en una familia, ahora se está desarrollando, está pleno, está feliz en esta familia carismática. Luego, igual a joven, desde la espiritualidad de la congregación de las hijas de María, ¿así era? Sí, ¿o no? Evelyn, de tu congregación. Bueno, y Jesús. Eso, María, eso. Y finalmente este matrimonio desde el carisma pasionista. Yo creo que si pedimos, abrimos los micrófonos para escuchar más experiencias, no terminaríamos este webinar, porque hay una riqueza inmensa. Da gusto escuchar a los laicos, a los matrimonios, a los jóvenes, cómo vibran por este carisma que Dios dio a los diferentes fundadores y fundadoras. Así que yo solo quiero agradecerles, agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a quienes nos compartieron su experiencia, agradecerles a quienes desean compartir la experiencia, pero lo importante es seguir viviendo desde esta riqueza carismática que Dios regaló. Nuevamente agradecer a las dos comisiones y a cada uno de ustedes. Si estamos aquí es porque nos interesaba el tema, porque queremos seguir construyendo, consolidando nuestras familias carismáticas. Así que gracias a todos y vamos a concluir con la oración que nos tiene preparada. Adelante con la oración para concluir. Denise, te damos la palabra. Boa noite. Vou ler a oração em português. Não sou fluente em espanhol, mas vamos lá. Agradecendo por todos os testemunhos.
Senhor Deus da vida e das vocações, nós te damos graças por este tempo de encontro, reflexão e comunhão. Obrigado porque continua chamando teu povo a viver a santidade, a missão e o serviço no coração da Igreja. Agradecemos pelas vocações que florescem em nossas comunidades, pelos diferentes carismas que o teu Espírito suscita e por todas as pessoas que, com alegria e generosidade, respondem ao teu chamado. Obrigado pelas famílias carismáticas, sinais vivos da riqueza e da diversidade da Igreja. Que cada carisma seja a expressão do teu amor e instrumento de unidade, fraternidade e esperança. Conduze-nos, Senhor, a uma igreja cada vez mais sinodal, onde todos caminhemos juntos em corresponsabilidade e comunhão, colocando seus dons a serviço do corpo celestial, eclesial e do anúncio do Evangelho. Desperta em nós uma autêntica cultura vocacional, capaz de reconhecer, acolher e acompanhar os novos chamados que surgem no meio do teu povo. Que ninguém tenha medo de dizer sim ao teu projeto. Que os jovens encontrem testemunhas luminosas, que as comunidades sejam espaços de escuta e discernimento, e que nossas missões renovem a vida da Igreja e do mundo. Espírito Santo, fonte de todos os carismas, renova nossas forças, fortalece nossa unidade e faz de nós discípulos missionários, alegres e comprometidos. Maria, Mãe da Igreja e das vocações, acompanha-nos em nosso caminho e ensina-nos a guardar e a viver a palavra de Deus. Amém. Amén. Bueno, amén. Y muchísimas gracias también, Denis, por esta oración que escuchada en portugués nos hace sentir más parte de todo el continente, y gracias por el contenido, por la construcción, muchas gracias. Así que, bueno, desde acá nos vamos despidiendo. No sé si hay algunas cuestiones de Secretaría de CLAR que por favor la lleven adelante. Gracias a todos por estar y nos seguimos acompañando. Nos quedan todavía algún webinar este año, ya llegará la información. Yo creo que encomendamos los frutos de este webinar, ¿no? La intercesión de nuestros fundadores y fundadoras, para que siga encendiendo en nosotros, en nosotras, en la Iglesia, el amor apasionado por las vocaciones y por nuestra misión compartida como familias carismáticas. Que Dios nos bendiga a todos y un buen descanso, yo creo, porque ya se está haciendo noche. Muchísimas Amén. gracias. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias, hasta Amén. luego. Gracias. Buenas Buenas noches, noches. organizadores. Gracias, Abrazo gracias. fraterno, abrazo sororo. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Chao,